Muy bien. Bueno, hermanos, espero que hayan estado muy atentos, muy observadores, muy buenos, escuchando cada aspecto de lo que muy amablemente, muy elegantemente nos han presentado. Cualquier persona que se encuentra con este tipo de presentación, pues fácilmente puede ser convencido y aparte de ser convencido, por supuesto que no va a descubrir a primera vista lo que hay en el fondo de esta religión que también ha crecido considerablemente. Bueno, entonces quiero escuchar sus observaciones de este material. Adelante, hermanos. Uno por uno, eso sí. Hermanito Hernando, pienso que es como una carnada que ponen algo similar a otras iglesias para que la gente una vez que esté ahí se compenetre más, estudie más y le guste, porque tiene algo similitud con nuestras iglesias en la organización, en la dirección, en las clases, pero hay cosas que no. Pienso yo, por ejemplo, eso, los miembros laicos, los obispos, las reuniones sacramentales, cuestiones que me parece a mí que como que no, pero se ve bien, bien, como bien estructurado, no sé, hermanito. Gracias, hermana Mirna, por las observaciones y comentarios que nos hace. Otro hermano que quiera participar, por Pastor, favor. más bien, usted nos había explicado en la clase anterior que ellos tenían varias mujeres y ahí están diciendo que no, Ujú, que respetan, no sé. sí, Y usted nos había dicho que tenían varias mujeres, bueno. Bueno, Esposas. sí. bueno, esposas. Ujú. Ok, bien, una observación. ¿Qué otras cosas observaron? Eso está bien. ¿Qué otras cosas observaron? Que la cena del Señor la llama la Santa Cena, ¿no? Y es agua y pan. Y no usan el vino, sino solo el agua porque ellos no pueden tomar vino. Muy bien, ¿qué otras cosas? Adelante, Eh, otros hermanos. Sí, mm, siga. Hermano, pastor, fíjese, ellos dicen que ellos también se guían por la Biblia, pero también muestran el libro de Mormón. Ujú. Entonces sería muy bueno, ¿verdad? Saber realmente la historia de ese libro Mormón, porque ellos dicen que se guían por la Biblia, pero también utilizan el libro de Mormón. Pero Entonces, acuérdese, hermanito, que la Biblia que ellos usan es la Biblia de los mormones. sí, sí, es verdad, pero como ellos dicen, bueno, en la explicación que ellos estaban dando en la visita del templo ese, ellos dicen que ellos también se guían por la Biblia, pero que ellos también usan el libro de Mormón. Entonces, no sé, me parece así como yo estuve mirando, pastor, yo estuve mirando un video de este señor Joseph Smith, lo estuve mirando ayer y hoy, y me causó mucha curiosidad de que explicó un mormón que tuvo 15 años allí en esa iglesia y luego se retiró a raíz de la pandemia. Y él comenzó a investigar y él dice que ellos no dicen nunca realmente la verdad porque hay varias versiones. Entonces, cuando él realmente se dedicó a investigar, él quedó, o sea, se llevó como un baño de agua fría porque investigó cosas que realmente ellos no dan a la luz. Entonces, él comentó que ellos escribían, eh, Joseph Smith metía la cabeza como en un sombrero con unas piedras esotéricas y Ujú. lo que la piedra le iba diciendo, él lo iba expresando para que la otra persona lo copiara. Ujú.
Entonces, me imagino que eso es lo que ellos escriben en ese libro de Mormón. No sé si estoy equivocada. Quise volver a ver el video, pero como he estado también haciendo muchas cositas acá en casa, quería sentarme y prestarle más atención, pero lo que pude ver mientras hacía las cosas y escuchaba, pues. Entonces, eso me causó mucha curiosidad. Entonces, se los comparto. Y no sé, pastor, ¿qué dice usted al Bueno, respecto? gracias hermana por su participación. Mm, Está muy bien todo esto que ustedes están tratando de hacer. Sin embargo, el objetivo de este ejercicio inicialmente es todo lo que observamos en el contenido de ese video, centrar la atención allí. ¿Qué aspectos vio? ¿Qué aspectos notó? ¿Qué le llamó la atención? De tal manera que ubiquemos nuestra orientación en esa dirección. Ya después entramos a nuestro tema, eh, pues de acuerdo a lo que ustedes han investigado, tienen los libros de texto que les hicimos llegar a través del grupo y la tarea era que ustedes pudieran revisar los textos, pudieran revisar los enlaces de los videos que les compartí y enriquecer todo eso para ir orientándonos concretamente a puntos específicos de esa religión. Está muy bien todo lo que ustedes han hecho mención y las observaciones y la aparente contradicción que hay. Entonces, es importante. Pero básicamente quería era que ustedes observaran todo el ambiente, observaran la presentación. Es decir, ustedes notan, no digo el esfuerzo, pero notan la forma para aquellos que estuvimos en la capacitación de radio, muchas cosas que nos enseñaron en cuanto a la producción de materiales para poder compartir el Evangelio. Ustedes notaron que hay cierto profesionalismo en la presentación de ese video. Las personas que hicieron la presentación estaban muy bien preparadas y sus expresiones, todo es muy, muy casi profesional. eh, la- el- el- las imágenes que tomaron fueron imágenes importantes que iban entrelazadas con cada comentario o presentación que ellos hicieron, de tal manera que cuando una persona se encuentra con esto, es atraída, porque ven un buen trabajo, pero también una buena presentación y unas imágenes que muestran un escenario, por decirlo de alguna manera, que atrae muchísimo. Entonces, todos los aspectos fueron encaminados a, primero, hacer una presentación de lo que ellos dicen que creen y sus prácticas de culto. Ahora, si ustedes pusieron bastante atención, ellos hacen mención de algunas doctrinas en lo que ellos expresan. Y eso es parte fundamental de poder tener toda la atención cuando uno entra en esta tarea. Bien, entonces ahora quiero remitirnos a lo que corresponde al material que ustedes han podido ver, que han podido leer o estudiar, es decir, ir un poquito más allá de la lectura de los textos o de uno de los textos que tuvieron a su alcance. Adelante, me hablan de los textos, por favor. Quiero recordar que la clase de hoy la daban ustedes. Ustedes preparaban y hacían la presentación. Esa era la función de esta lección, que cada uno de ustedes trajesen su presentación
y compartiera con nosotros lo que aprendió de su búsqueda directa. Adelante. Buenas tardes, pastor. Bueno, sobre el libro que usted envió para que leyéramos, de la autora Luisa Heffer, ya, Walker, dice que el propósito central del libro es, voy a leer un poquito porque pues le saqué, dice, el libro es una defensa de la doctrina cristiana, evangélica, frente a otras religiones y movimientos que se consideran cristianos, pero pero que, según la autora, enseñan errores doctrinales. Ese es el, Permítame, le interrumpo, hermana. dígame. Eh, en esa introducción que usted está citando, el propósito del escrito, de la investigación que hizo la autora, y supongo que tendría algún equipo que le ayudó en todo esto, es clave lo que empieza diciendo. Otra vez, por Este favor, léame el pedacito que leyó. dice, el libro es una defensa de la doctrina cristiana evangélica Ok, frente ahí, a... gracias, gracias. El libro es una defensa de la doctrina cristiana. Teológicamente, o en los programas de capacitación teológica, eso de la defensa de la doctrina o de la defensa de la fe es una materia específica que se llama apologética. Sí, Entonces, dentro del pénsul de los estudios que se hacen en las instituciones de capacitación teológica, está eso, una materia como la defensa de la fe. Cuando les hice la presentación del programa de lo que íbamos a desarrollar, mencionábamos eso. Cuando vamos a adentrarnos a la investigación de qué es lo que ellos creen, cómo se establecieron, cómo surgieron, cómo fundaron, eh, era importante conocer esos aspectos porque son elementos que nos van a ayudar a comparar, esto ya es teología, mirar las escrituras y definir las doctrinas y en base a eso, entonces, tener argumentos o presentaciones con la finalidad de defender la fe. Entonces, estamos estudiando doctrina, estamos estudiando la defensa de la fe, es decir, apologética, y estos elementos nos ayudan también en el ejercicio de otro aspecto que mencionamos como propósito del estudio, y es el evangelismo. ¿Cómo vamos sí. a tomar todas esas estructuras que ellos tienen de su teología, de su fe, y cómo podemos, al acercarnos a ellos, compartir la fe cristiana basada en las doctrinas bíblicas? Bien, gracias, Yajaira. Siga su exposición, por favor. Dice, el propósito principal es, primero, defender a los creyentes de doctrinas falsas. Segundo, prepararlos para el evangelizar a personas de otras religiones. Tercero, advertir sobre tendencias religiosas dentro de la iglesia evangélica. Y dice, el título del libro viene de Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa es la primera parte de lo que investigué. Muy bien. ¿Usted logró eh, mirar el capítulo que corresponde específicamente a los mormones o a los santos de los últimos días? Sí, ella especifica a tres. Ella especifica al mormón, judaísmo. Aquí los tengo un momentico, pastor. Sí, no, ella trata varias Sí, religiones, sí, pero la señor. pregunta va directa en el sentido, ¿usted pudo ver el capítulo que corresponde a los mormones? Es- No, no específicamente como Ok, agarré lo.
Bueno, Por lo bueno, general, hermano, pastor. está bien. La tarea era ir allá y revisar esas páginas donde presenta eh, cómo se estableció esa iglesia y en qué se fundamentó su fe, su doctrina, su práctica. Entonces, gracias por haber tomado ese tiempito, pero es importante para la próxima clase. Vamos a estar viendo ya otra religión diferente. Entonces, la idea hoy es, terminemos de ver los mormones. Otra hermana que pueda participar, que haya mirado el texto, que haya visto las páginas que corresponden a los mormones. Adelante. Perdón, pastor, en el video que yo estuve viendo que la hermana dice sobre la persona se ponía, eso fue la crianza pues la creencia de él para crear el libro de los mormones, aparte de poner su cabeza dentro de un sombrero y supuestamente predecir y el escriba pasaba todo lo que él le informaba, también él fue minero, ¿ya? eh, eh, Ame fue minero y él encontró, según él, hubo como una especie de iluminación y le dijeron que fuera a buscar como un escapulario de esos que se ponen que se ponían los romanos adelante. Es como una cosa que se ponían adelante para que no, las lanzas no le llegaran, pero eso que él consiguió tenía unas joyas y tenía unos lentes. Y estoy hablando del que fundó los mormones, ¿ya? James. Entonces, él dice que por esos lentes llegaba revelación también por ese medio de esos lentes y yo no sé cómo llamarle, como escudo, algo así. Él lo consiguió en las montañas de una revelación que le hizo un ángel, según él. También lo pusieron como insignia de creencias, pues. Gracias, hermana Yajaira. Sí, Eh, señor. Bien, eso es parte del ejercicio que ustedes como estudiantes tienen que hacer. Tomen un elemento, sea una tablet, un computador, sea un cuaderno, y hagan las anotaciones de lo que ustedes están viendo que son importantes, que son sobresalientes, y de esa manera se van a ayudar para cuando nos compartan a nosotros esos aspectos. Pero bien, gracias por haber tomado el tiempo y haber mirado esos aspectos. Otra hermana o otro hermano que quiere participar, que pudo hacer el ejercicio, es decir, la tarea, el trabajo, para poder exponer o compartir esta tarde y complementar la enseñanza de nuestro tema hoy. Adelante. Es una alegría ver a Andrés con nosotros y levantar la mano. Andrés, cuánto gusto me da tenerle. Adelante. Hola, Pastor Hernando, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? No, gracias. La clase es muy chévere, por eso también como que dije, uy, me voy a unir. Bueno, yo no estoy en el grupo todavía, hasta ahorita fue como que mi mamá me contó, pero digamos que más o menos de lo que sé, tengo entendido que José Smith fundó los mormones, digamos que él pertenecía como a una familia cristiana, que pertenecía, parece ser a una iglesia presbiteriana, pero que a él no le llamaba como mucho la atención porque en esos tiempos como que había mucha confusión entre cuál era la iglesia verdadera. Entonces él decía como los bautistas creen una cosa, los presbiterianos otra, los metodistas otra, los católicos otra. Entonces como que para él generó una gran confusión como saber cuál era. Él dice, o en su experiencia, que empieza como a hablar con Dios y que Dios le revela como por medio del ángel Moroni como unas tablas
o dos tablas como en oro, donde se le dice como que la iglesia que Dios quería fundar o que había fundado era completamente diferente a todas las que estaban ahí, que él tenía que llegar y fundar una nueva, que pues en este caso son los mormones. Entonces se supone que ahí le dan como una serie de instrucciones en la cual le dicen como tú tienes que traducir la Biblia, tú tienes que colocar esto en la Biblia, tienes que poner tales otras cosas y tienes que hacer ciertos tipos de como de doctrina, que era como la oración por los muertos, como, como bueno, otras doctrinas que de pronto en este momento no me acuerdo bien, pero también algo muy importante es que el concepto de Dios dentro de esta denominación cambia, porque no es un Dios, o sea, es como un Dios trinitario, pero no es el Dios trinitario que se conoce normalmente como en el cristianismo histórico, sino es un Dios trinitario que se conoce como tres personas. Es decir, no es solo una persona compuesta en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que para esta denominación el Padre es muy diferente al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, esta es una como de las mayores también diferencias. Y pues sobre todo el libro del Mormón, que pues se escribe, es, digamos, no es bíblico, por lo tanto también como que ahí cambian un poco para como acomodar sus creencias. Gracias, Andrés, por compartir con nosotros esta tarde esos aspectos. Sí, es importante eso. Gracias. Usted ha hecho un resumen sobre este aspecto. Bueno, ¿hay algún otro hermano que puede participar, que puede hacer algún aporte al tema, que pudo haber revisado los textos y que mm, puede compartir algo más? Adelante. Les voy am, a pedir el favor. Yo quiero verles a todos ustedes como estudiantes. Y bueno, algunos echan mano de esa palabra, estudiantes, es decir, que estudian antes de llegar a la clase. Entonces les voy a pedir que para la próxima clase ustedes miren los materiales, tomen notas y preparen los aspectos que usted considera importantes, que nos ayuden a distinguir una religión y a la par lo que la Biblia enseña sobre aspectos que estas religiones son contrarias a la verdad bíblica. Bueno, entonces, importante, estamos hablando de aspectos históricos en lo que corresponde a esta religión. Eso está en la página 67. Si usted puede abrir en su teléfono o en su computador la página 67 del libro Cuál Camino, ahí empieza a mostrar algunos aspectos históricos, la forma tan admirable, escuche bien, la forma tan admirable de los comienzos de esta religión. Es decir, cómo a partir del momento en que este hombre empieza a enseñar a la gente, a decir, mira, aquí tenemos una revelación nueva, tenemos que, todas las religiones que hay ahorita no son las verdaderas. Yo recibí una revelación que me dijo eso, a través de ese ángel que se me presentó, me reveló todo esto. Y me está diciendo que todas las religiones que hay cristianas en este momento, estamos hablando de la época de 1800 y algo. Recuerde que dijimos que estaban en la época de la colonización, es decir, venían gentes de Inglaterra, pero también vinieron de otros países, creo que italianos, y todos los que consideraron hay un lugar donde podemos establecernos y poder vivir, poder trabajar, etcétera, etcétera, y practicarla. Muchos venían con la intención de practicar su fe.
que tuvieran libertad de establecer un país o un estado donde los fundamentos fueran los principios de Dios. Otros solo iban por tener un espacio en el mundo, un lugar donde establecerse. Entonces, había muchas finalidades, muchos pueblos empezaron a llegar a este territorio. Ese territorio contaba con personas que vivían allí, diferentes grupos étnicos. Entonces, como es natural en las conquistas, eh, entonces vienen las guerras con quienes están viviendo, porque los que viven allí quieren defender su territorio, porque ellos ya estaban allí primero, llegaron primero y están defendiendo lo suyo. Entonces, ese es el contexto general donde empiezan muchas comunidades a establecerse en diferentes lugares del territorio norteamericano. Lo conocemos hoy como el territorio norteamericano. Entonces, estamos hablando de 1830. Es decir, ya hay establecidas colonias en varios lugares, varias regiones de ese continente. Y justamente al recibir estas revelaciones, recuerden que hablábamos que era un muchacho de 14 años, que su familia tenía prácticas como esas de eh, buscar tesoros, tenían ciertos elementos que consideraban que podían llevarle donde estaban los tesoros, donde había algo enterrado, y esa práctica la aprendió de su familia este señor Smith. Sus padres hacían eso. Entonces él aprendió esas cosas. Ya alrededor de la edad de 17 años es que él empieza a decir que ha tenido revelaciones eh, que le han mostrado lo que él empieza a escribir. Inclusive, todo parte, o dentro de los fundamentos, es esas tablas que supuestamente él encontró, porque él buscaba tesoros y encontró eso. Eh, Eso está en lo que actualmente, muy cerca de lo que actualmente es Nueva York, en unas colinas, había un pueblo, es parte de la historia que fundamenta la creación de esta religión. Habían etnias en ese lugar y había un pueblo específico que había recibido revelaciones, que vivía dentro de esas revelaciones y habían sido escritas, supuestamente todo eso es parte de lo que este hombre está registrando como el fundamento de la nueva fe que va a establecer. Entonces, él empieza a hacer los escritos, porque el ángel que se le ha presentado le está enseñando cómo hacer y él está escribiendo. Ahora, frente a eso, cuando ustedes miran el texto de la base que tenemos nosotros, él escribe muchas cosas, pero para concretar, una vez que él registra muchas de esas cosas, resulta que dentro de las investigaciones que se han hecho alrededor de la historia que él montó para considerarse el fundador de esa religión, resulta que lo que él escribe es un libro de lo que llamaríamos ciencia ficción, un libro que escribió un autor específico. Y hay muchos elementos en la historia narrada en ese libro, que es un libro como de aventuras, que este señor Smith tomó, se parecen muchísimo en la manera en que él describe sus revelaciones, sus encuentros y todo eso. Hay mucha similitud con esa obra literaria que en el fondo no fue tan conocida, pero por lo menos él tuvo el alcance. Y muchos creen que él tomó elementos de esa historia para
ponerlos dentro de sus supuestas revelaciones y desarrollar todo lo que ha escrito. Brevemente voy a ver si puedo compartir lo que hoy vamos a estar mirando. Ya para finalizar, porque ya vamos más de la mitad del tiempo y es importante concretar. Entonces, permítanme, yo les comparto. Ok, aquí estamos. Perfecto. Ok, ahí lo tenemos. A ver, seguimos. Ok. Mm, Bien. Aquí está nuestro personaje. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Joseph Smith, 1830 es el año que se toma como referencia del establecimiento. Recuerden que dentro de la migración que tuvieron, se estableció en diferentes lugares, pero la idea de Smith está llamado a establecer un reino, ah, y por lo tanto necesita un lugar, un territorio. Entonces él se movió en diferentes lugares y cuando la gente empezó a seguirle, fueron personas muy interesadas, muy trabajadoras, muy honestas y por supuesto eh, esos elementos que Joseph Smith entregaba a la gente generaba una ilusión y una fe. Somos participantes de un nuevo reino, vamos a establecernos. Entonces ellos iban tomando lugares, territorios, porque la finalidad es establecer como un estado, como, como que vamos a traer el Edén de allá de Génesis y lo vamos a poner aquí, hoy, porque esa es la parte de la misión que tenemos nosotros. Y ahí está. Parte de la práctica que hizo que esta religión por parte del Estado fuera perseguida y censurada era uno de los elementos que niegan los muchachos que hicieron la presentación hoy, la poligamia. Recuerde que mencionamos la clase pasada que él tuvo varias esposas, creo que cerca de 25 esposas. El problema es que algunas de esas esposas que él tomó eran ya casadas con otra persona. Entonces, por supuesto, eso generaba dentro de la organización política problemas. Entonces, por eso regulaban y por eso empezó la persecución con ellos, hacia ellos. Entonces, ya ellos fueron, inclusive él, Joseph y su hermano, fueron presos por eso, pero también participaron en la política, porque la idea de Joseph y su hermano es que fueran gobernadores de un estado, establecer un estado y ser gobernadores, tener la autoridad como gobierno. Hicieron campaña y tenían mucha gente a su favor, por supuesto. Por eso era que él iba detrás de esas cosas. Fueron encarcelados y dentro de la cárcel vino una turba y los atacó. Y ellos intentaron huir, inclusive defendiéndose con un arma, pero la turba los mató. Entonces, ahí, eso fue un tiempo en que ya se gestó esta iglesia mormona. Ellos tenían ese nombre, los mormones. Inclusive fueron gentes muy bien educadas, gentes que se perfilaban como buenos ciudadanos, pero en la parte religiosa tenían unas prácticas que iban en contra de la comunidad, de la sociedad. Entonces, por eso fue que pusieron fin a sus vidas. Luego aparecen sucesores de Smith que siguen el trabajo de Smith y se establecen varias colonias, pero cada colonia de esta religión tomó nombres diferentes y doctrinas diferentes. Es decir, cada fundador establecía su propio esquema, siguiendo naturalmente la corriente que traía su fundador, tomando los elementos que tuvo su fundador, que fueron los materiales que encontramos
Esta es una de las identificaciones, la forma de arquitectura de sus iglesias. Y este personaje que ustedes ven aquí es ese ángel que le reveló a él todas las cosas. Ese es el personaje central que ellos tienen en algunas de sus construcciones. Sobresale porque ese ángel fue el que le llevó toda esa revelación. Eh, Estas son las famosas, bueno, es una réplica realmente de las famosas tablillas que él encontró de oro y donde estaba escrito todo y él estaba traduciendo. Ahora, hay un aspecto que también llama la atención sobre esto. Se supone que él escribió la revelación en unas tablillas especiales y dentro de la investigación hay errores ortográficos, inclusive es parte de la historia que él desarrolla y por eso hay, digamos, elementos que muestran la falsedad de todas estas supuestas revelaciones. Entonces aquí tenemos lo que se considera que el ángel Moroni les reveló, porque, como les mencionaba, estaba en el cerro Humorá, que está cerca a Manchester y, y Palmira, en el estado de Nueva York. El ángel Moroni le reveló la ubicación exacta de donde estaban y lo instruyó sobre la traducción de lo que había allí escrito y supuestamente él eh, lo plasmó para hacer fundamento de su fe. Entonces aquí tenemos elementos que son lo que ellos consideran. La, el libro del Mormón, es decir, la revelación. Mormón era el profeta, Moroni era el ángel que revelaba y entonces que guiaba a Smith y a registrar todo eso. Y aquí también tienen otro libro que se llama La joya del gran precio, o la perla mejor, del gran precio. Son dos escritos apócrifos que los toman como fundamento de la fe. Y naturalmente la Biblia. En esa época estaba la Biblia del rey James. Entonces, o James, esa era la versión que existía en esa época y él toma esa versión. Inclusive, aparte de la Biblia, están en los escritos que aparecen como fundamento de su fe. Él puso eh, pasajes de la escritura como si hubieran sido revelados por el ángel a él directamente y los pone en el libro del Mormón o en los escritos de la perla de gran precio. Y aquí ustedes ven, se alcanzan a ver, hay anotaciones, comentarios, orientaciones sobre algunos pasajes que ajustan para su fe. Eh, y eso es parte de lo que hay que tener cierto cuidado, porque eh, muchos de esos comentarios realmente están fuera de contexto y lo que hacen es acomodar para que la gente pueda creer en esos principios o en esos elementos que ellos toman como doctrina. Hay un aspecto que yo quiero presentarles y tiene que ver con su crecimiento. Yo les mencionaba en la clase pasada que ellos establecieron hombres muy capaces en la economía y por eso fundaron instituciones, empresas de tal forma que dominaron económicamente, crecieron económicamente de una manera grande y también establecieron una universidad que tiene el nombre de
uno de los sucesores de Smith. Allí, naturalmente, es una universidad de alto nivel académico, cuenta con los mejores docentes que puedan haber e investigadores en todas las áreas de las ciencias. Una área principal que ellos tienen en esa universidad son los idiomas. Y ellos toman idiomas que inclusive otras universidades no tienen, idiomas o dialectos de algunos pueblos. ¿Con qué finalidad lo hacen? Para preparar a sus misioneros que puedan tener las herramientas de esa nueva lengua donde van a ir a establecer misiones. Bien, con eso en mente, entonces, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuenta con más de 17,5 millones de miembros en todo el mundo, según un informe estadístico del año 2024. Esta cifra es interesante tenerla en consideración. ¿Por qué? Porque han crecido colonias en varios países, colonias mormonas. Desde la fundación que fue en 1830 con 6 miembros, empezaron 6 miembros. Ya en 1993, las 3 organizaciones, porque son 3 diferentes organizaciones que nacieron de allá, pero se juntan, y esas 3 organizaciones se han dividido, en las cuales se han dividido, contaban en el 1993 con 8,400,000 miembros. En América del Sur, es decir, en esta zona, para esa época, contaban con 1,600,000 miembros. Entonces, la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, con 17,5 miembros en todo el mundo, según esa estadística. Ahora, el crecimiento en el 2022 contaban con 17 millones. Ya al superar los 17 millones, 250,000 en el 23, la mayoría de los miembros residían en Estados Unidos o residen en Estados Unidos. Ahora, la membresía en el 2024, como les dije, 17,509,781 miembros. Aumentó en el 2024 254,367 miembros. Mire la capacidad que han tenido de atraer las personas. Las congregaciones, hay más de 31,000 unidades, y mire lo que significa una unidad. Le llaman también estacas y distritos. ¿Qué es lo que es eso? Una estaca, es decir, ese término de la estaca de esta iglesia es una unidad administrativa geográfica compuesta por varias congregaciones locales. Es decir, no estamos hablando de 31,000 iglesias o templos. Estamos hablando de 31,000 unidades o estacas o distritos, y cada uno de esos distritos, por supuesto, que congregan generalmente de 5 a 12 barrios o ramas que agrupa, escuche bien, cada uno entre 3,000 y 5,000 miembros. Equivale, esas estacas equivalen, con ese número de 3,000 a 5,000, equivale
a lo que la religión católica llamaría una diócesis. Eh, Eso, por supuesto, muestra la expansión y el gobierno y la organización de esta iglesia. Los distritos, entonces, es una división geográfica de la iglesia, a menudo descrita como una familia de la fe que trabaja unida. El nombre proviene de la metáfora de Isaías, capítulo 54, verso 2. Si ustedes miran la Biblia allí, de donde ellos toman referencia para establecer esta organización. Dice el profeta Isaías, empezando el capítulo 54, verso 1, eh, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y aquí viene el verso clave para ellos. Verso 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ellos toman como referencia estos textos para establecerse y crear ese tipo de comunidades y extender sus doctrinas y llamar y agrupar y atraer a las personas para que se hagan miembros. Y ese es parte de su gran crecimiento. Así que la membresía incluye tanto a miembros activos como a personas registradas en los libros de la iglesia a nivel mundial, con una fuerte presencia en países como Estados Unidos, ahora Brasil, México y Filipinas. Entonces, ustedes notan que esta religión empezó con 6 miembros, se ha extendido, 6, 7, se ha extendido a millones en el mundo y siguen haciéndolo. Y ustedes escucharon en el video que ahí misioneros muchachos, dedican año y medio, 2 años a las misiones. Algunos de ellos se pagan su propia viaje y estadía y todos los gastos para hacer misiones. Ese es el impulso que ellos han dado y es donde logran alcanzar ese número de personas, ese crecimiento, no solo en el número de personas, sino en su poder económico y también su influencia en los gobiernos y su influencia en la educación. Por eso siguen extendiendo sus estacas. Y hago énfasis en este aspecto porque nosotros también, en cierta forma, debemos examinar cómo estamos llevando el Evangelio, de qué forma lo estamos haciendo. Y este es el área de evangelismo. Tomamos lo que la Escritura dice, pero también es necesario que tomemos la aplicación de esa Escritura y llevemos el Evangelio a aquellos que tanto lo necesitan, a muchas personas que están creyendo cosas que a la luz de la Escritura son absurdas, pero eso es parte no solo de la actividad humana, sino de la manera en que Satanás toma personas y las desarrolla para propagar falsas doctrinas y confundir a la gente y llevarla a la perdición. Hay mucho más que esto que estoy mencionando dentro de esta organización religiosa, pero necesitamos que repasen los aspectos doctrinales. Por favor, revisen el texto. Yo creo, hermanos, que en vista de que no hemos podido avanzar mucho en esta organización religiosa, vamos a tener que usar la próxima clase, pero
solicitando a ustedes es ser estudiantes para que puedan ampliar la información y de esa manera poder ser efectivos, no solo en el conocimiento, sino en la manera en que podamos, si Dios nos da la oportunidad, que seguramente nos la puede dar, de hablar con ellos, con aquellos que profesan esas falsas doctrinas y mostrar la doctrina verdadera. Entonces, creo que teníamos programado para la siguiente clase Testigos de Jehová. Nos quedamos aquí. Para la próxima clase finalizaremos con los mormones, pero vamos a entrar la atención en las doctrinas. ¿Qué creen ellos? ¿Y qué dice la Escritura a la luz de lo que ellos creen? Entonces, por favor, próxima clase. Vamos a estar juiciosos. Ya son las 7:07. Con esto, les agradezco y les ruego a la vez que miren el material, se pasen, tomen nota y prepare una presentación de la esencia de lo que es las doctrinas mormonas. Porque en el video los muchachos mencionaron unas de esas doctrinas. Lo que Andrés mencionó, para ellos Dios no es el mismo Dios que revela la Escritura, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, para ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son seres diferentes. Y eh, para ellos, nuestra o la preparación que deben tener debe llevarlos a ser dioses también. Entonces, todo eso es parte de la estructura que tienen y que los muchachos mencionaron, pero no mencionaron a profundidad. Entonces, por favor, repasen las doctrinas. A partir de la página 67, busquen qué están las doctrinas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Buenas noches, pastor, y para todos los hermanos. Mi pregunta es, ¿cómo se revelaría ese ángel en ese tiempo para ellos? ¿En qué forma? Uno. Lo otro, yo quería agregar cuando estuvimos por allá en Grecia, esa gente es muy religiosa y ellos sí están bien unidos, ¿sí? Porque ellos se reúnen 3, 4 veces al día y suena una alarma a través de todas las mezquitas, suenan en los parques, en todo el país suena una alarma 3, 4 veces al día y esa alarma es para que inmediatamente se reúnan, se pongan de rodillas y los que quedan cerquita de las mezquitas entren a lavarse en los pies, la cara, los oídos, se quiten los zapatos a la entrada de las mezquitas y entren a orar. Entonces esa gente, y de acuerdo a las riquezas de cada líder, así mismo son la cantidad de mujeres que ellos tienen. Gracias, pastor. A usted, hermana Luz, por compartir esas experiencias. Bien, la primera pregunta, la revelación, ¿cómo fue esa revelación? Por lo regular, estas personas, y particularmente Joseph Smith, eh, pudo, por supuesto, tener la Biblia, porque él participaba de una fe cristiana, al punto que conocía muchos elementos de la escritura, de cómo registra la aparición de ángeles, la revelación, particularmente en Apocalipsis y en otros eventos que hay en la escritura. Entonces él pudo tomar esos elementos para considerar, también se me presentó un ángel y me dijo, pero recorremos básicamente en ese punto que
El apóstol fue muy claro cuando él dijo, si aún un ángel se le presenta a ustedes y les enseña otro evangelio diferente, esto no es correcto. No pertenece a la verdad. Rechacen eso. Era la apreciación del apóstol y eso es parte de lo que supuestamente José pudo recibir. Pudo ser una revelación de Satanás que se disfraza como ángel de luz y le orienta y lo lleva a todos estos eventos para establecer su religión. Entonces, básicamente es lo que podría responder así a su inquietud. En el otro aspecto de su experiencia de la visita a países musulmanes, son los musulmanes, y también vamos a estar estudiando algo de lo que es ser un musulmán, de cuál es su fe. Entonces, eso es parte de lo que Dios mediante más adelante estaremos revisando. Con eso, creo que respondo en algo su inquietud. Bien, hermanos, si no hay Gracias, otra, bueno, con gusto, hermana, si no hay otra observación u otra pregunta, entonces vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su presencia, su cuidado y su ayuda en este ejercicio. Por favor, Natacha, despídanos en oración. Bueno, papito Dios, gracias, Señor. Gracias por que nos permitiste conocer muchas cosas que están ocultas y que a veces podemos y necesitamos aprender, Señor, para poder distinguir cuando nos habla Dios y cuando nos habla el enemigo y cuando las apariciones o los mensajes vienen directamente de Dios y no son de otras personas que se aprovechan. Gracias, Señor, por mantenernos al tanto de esas luchas espirituales de las fuentes de maldad y defendernos de ella, porque estamos aprendiendo, Señor, a conocer las diferentes doctrinas y cómo se han levantado ellas y cómo personas que de pronto estaban en la sana doctrina pueden cambiar, Señor. Entonces, en este momento mi clamor es para que nos sigas brindando la sabiduría que tanto te hemos pedido para poder diferenciar las cosas que no vienen de Dios y las cosas que son de Dios, Señor. Gracias por el pastor y su dedicación y gracias por cada uno de nuestros hermanos y que la sabiduría reine en cada uno de nosotros, Señor, y esa sola sabiduría que viene de ti. Amén y amén. Amén. Buenas noches, hermanos, que descansen y no Amén, pastor, olviden, igualmente. Buenas noches, pastor. estudiantes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, que estén pastor y bien. Buenas compañeros. noches. Andrés, gracias por acompañarnos. No, pastor, su merced, ¿me puede hacer un favor? Agregarme ahí al grupo de la clase, por favor, y el material. Listo, Por claro que favor. sí. Gracias. Bueno, a Listo, usted. muy buena la clase. Hasta luego. Hasta luego.